Dar una alabanza al Señor en esta tarde. ¿Cuántos han venido con gozo, con alabanzas en sus labios para nuestro Dios? Aleluya. Yo le invito para que iniciemos este servicio. Todos los que están conectados también a través de las redes en esta hora, bienvenidos a este precioso servicio de edificación, este domingo que hemos apartado para el Señor, donde quizás mucha gente está descansando, pero nosotros hemos decidido tomar este tiempo para glorificar y honrar a nuestro Dios, porque Él es digno de toda gloria. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Levante sus manos, diga: gracias, Padre. Gracias, Padre, por tener misericordia de nosotros, por darnos el privilegio de poderte adorar, poderte exaltar. Gracias, oh Dios, porque tú eres nuestro pastor. Gracias porque tú eres nuestro consolador, Espíritu de Dios. Gracias porque has prometido, oh Dios, en tu palabra que tú habitas, has dicho que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, oh Dios. Te honramos, te bendecimos en esta hora. Te rogamos, Señor, que inundes este lugar con tu gloria, con la atmósfera de tu Espíritu. Señor, asigna ángeles a este servicio, a este lugar, y toma, Señor, dominio de todo lo que aquí se haga. Glorifícate de una forma poderosa y especial. Y todos aquellos que puedan estar, Señor, con dificultades, con necesidades, con enfermedades, puedan concentrarse en tu gloria en esta tarde y puedan experimentar tu poder, tu gracia, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos creen que el Señor es su pastor? Aleluya. Vamos a entonar ese cántico que dice: no temeré, no temeré mal alguno. Aleluya. Con sonrisa diga: no temeré, no temeré, no temeré mal alguno, no temeré.
temeré más, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno, no temeré, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno. Aleluya, no temeremos mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aleluya. El Señor está en nuestros medios. Aleluya. 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 Dígale al que está a su lado, no se acerque demasiado por los protocolos, pero dígale, aquel que caminó. Dígale al que está a su lado, voltéese a mirar, diga, aquel que caminó sobre las aguas está aquí. Está aquí, está a tu lado, está a mi lado. Lo sientes tú, lo siento yo, aquí está Jesús. Pero Él no solamente pasa, sino que cuando pasa, recibes sanidad, recibes liberación, recibes el toque del Señor. Aleluya. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando. Una vez, aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí, aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando. Está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo. Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando. Está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo. Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí, aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando. Está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo. Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando. Está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo. Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando. Está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo. Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando. Está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo. Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí, aquel que caminó sobre las aguas, oh, aquel que caminó sobre las aguas está aquí, aquí caminando, Él está aquí, aquí caminando. Está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo. Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando. Está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo. Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando. Está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo. Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando. Está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo. Aquí, aquí está Jesús.
aquí caminando. Está a tu lado, está a mi lado. Lo sientes tú, lo siento yo, aquí está Jesús, aquí caminando. Está a tu lado, está a mi lado. Lo sientes tú, lo siento yo, aquí está Jesús, aquí caminando. Está a tu lado, está a mi lado. Lo sientes tú, lo siento yo, aquí está Jesús, aquí Última vez. Está a tu lado, está a mi lado. Lo sientes tú, lo siento yo, aquí está Jesús, aquí caminando. Si ese aplauso es para el que está caminando entre nosotros, déselo fuerte, porque Él se merece toda la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Glorificado es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Cierre sus ojos, levante sus manos y vamos a adorar a Dios. Y vamos a decirle a Él que Él es todo para nosotros. Si mis fuerzas se acaban, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré en ti. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. Falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti, tu presencia es todo, eres mi tesoro, eres mi tesoro. Si mis fuerzas se acaban, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. Todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti, tu presencia es todo, tú eres mi tesoro, mi plenitud, mi plenitud.
presencia es todo. Eres mi tesoro, mi plenitud. Mi me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti. Tu presencia es todo. Eres mi tesoro. Eres mi tesoro. Tesoro, tú eres mi tesoro. Todo el que pueda levante sus manos. Tú eres mi tesoro. Dígale al Señor, tú eres mi tesoro. Eres lo que valoro. Oh, yo solo soy un vaso de barro, pero el tesoro es tuyo. Derramado en nuestros corazones con tu amor, con tu unción, con tu gracia. Eres mi tesoro. Eres mi tesoro. Eres mi tesoro. Vamos, aprovecha la presencia del Señor. Aprovecha la gloria del Señor. Mi plenitud, mi plenitud. Se escucha un sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está ver la novia unirse a adorar. Se escucha cielo adora, dígalo, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Diga, ángeles, ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, diga, santo.
eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Un sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Diga, el Padre alegre está, el Padre alegre está, a ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, todos gritan que tú eres santo. Aleluya. Usted puede decir, ángeles se unen hoy. Ángeles se unen hoy. Cantamos a una sola voz. Diga, santo, santo, santo. Ángeles se unen hoy. Cantamos a una sola voz. Santo, ángeles,
santo eres, Señor. Dígale, digno eres, Señor, de recibir toda la gloria. Con sus propias palabras alábele, con sus propias palabras bendígale y dígale que Él es santo, santo. Que con sus propias palabras alábele, con sus propias palabras bendígale y dígale santo. Oh, santo. Oh, santo. Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Digno de la gloria, digno de la honra, digno de ser glorificado. Dios le bendiga, amados hermanos, en esta tarde. Es una bendición, un privilegio estar en la casa del Señor. Siempre lo decimos, siempre lo recordamos. El privilegio es para nosotros, porque somos los hijos del Señor, somos los hijos de Dios que venimos a adquirir, a encontrar, a un encuentro con una bendición que Dios tiene preparado el día de hoy. Así es que un saludo muy especial para todos los hermanos, amigos que nos pueden ver en estos momentos. Queremos traer un corto mensaje de la palabra del Señor, por lo cual os invito para que podamos abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 55. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías capítulo 55. Versículo 6. Gloria al nombre del Señor. Isaías capítulo 55, versículo 6. Dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vamos a traer un tema con la ayuda del Señor y le hemos colocado el título: un arrepentimiento genuino. Recuerde, un arrepentimiento genuino. Padre eterno, gracias en esta tarde, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has permitido estar aquí en este lugar. Tú me has dado esa bendición y este privilegio de traer tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te pido que unjas mi vida, Señor. Te pido, Padre eterno, que tomes mi vida, tomes mis labios, mi boca. Que tus palabras, Señor, vengan del cielo como ese don perfecto y pueda ser de bendición a tu pueblo y también a mí. Mientras tu palabra es predicada, Señor, tú hagas la obra en cada uno de aquellos que escuchan con atención, que oyen tu palabra, y que tu palabra, que dice, Señor, que no vuelve atrás vacía, haga una obra maravillosa en todos los hermanos y amigos que puedan escucharla.
Gracias por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Un arrepentimiento genuino. Y hemos tocado este tema que es muy importante porque es el producto de la conducta dentro de ese libre albedrío que tiene el ser humano, que va a realizar para poder encontrar o para poder encontrarse con su Creador. Dios, bajo todo este tiempo, desde el momento que creó al ser humano, le dio un don, y es un regalo que se constituye en esa voluntad propia de decisión al cual llamamos un libre albedrío. Dios, aunque tiene el poder y Él tiene la potestad de tomarnos a nosotros y llevarnos a sus caminos, sabiendo que eso nos es de bienestar para nosotros, Él no lo hace. Él espera que usted se acerque a Él. Él espera que usted se acerque de propia voluntad, de manera voluntaria. ¿Y cómo es que el ser humano se acerca a Dios de manera voluntaria? Cuando él entiende que lo que está haciendo no es correcto y viene ahí a operar lo que hemos denominado un arrepentimiento genuino. Dice la definición de arrepentimiento que deviene de varios vocablos, y arrepentimiento viene del vocablo francés que dice repentir, que a su vez deriva del latín tardío pointiere, ser penitente, en el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o ha dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. Me gusta esta definición porque engloba lo que el ser humano es. Mire que implica que una persona siente que algo que está haciendo es incorrecto, pero no solamente siente que lo que ha hecho es incorrecto, sino que lo que ha dicho es incorrecto, y además de ello, lo que ha dejado de hacer. Mire que no solamente el arrepentimiento involucra nuestras acciones, nuestra conducta, sino que ese arrepentimiento también involucra lo que hablamos, lo que decimos, lo que expresamos con conciencia, o a veces la gente dice que fue sin culpa. Mire que engloba mucho más que el accionar, también engloba el hablar. Hermano, ¿y por qué engloba también el hablar? Muy sencillo, porque con las palabras yo bendigo a alguien o maldigo a alguien. Con las palabras yo puedo hacer que una persona sea feliz o dejarla infeliz. Con las palabras yo puedo hacer que una persona me ame o una persona me odie. Yo puedo con las palabras expresar mi amor a alguien o expresar también una ofensa que la puede herir. Y cuando llega el arrepentimiento, también involucra no solamente mi conducta, sino también lo que yo pueda hablar. Pero la definición no se queda corta. Repetimos, dice que es lo que usted ha hecho, ya lo explicamos, lo que usted ha dicho, y mire lo que dice también, lo que usted ha dejado de hacer. Hay gente que dice, no, mejor no hago nada. También. Sin hacer nada yo puedo ofender a Dios. Hermanos, que si yo no hago nada, yo no he hecho nada. Imagínense que la palabra de Dios dice que hay gente que conoce y que entiende lo que debe hacer, pero no lo hace, y eso le es contado por pecado. Bendito sea el nombre del Señor. El que sabe hacer lo bueno, dice la palabra de Dios, y no lo hace, le es pecado. Entonces también abarca esa inacción de nosotros que hemos omitido hacer en el momento que debimos haberlo hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Engloba esas tres conductas y comportamientos: el hacer, el no hacer
y el hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Dentro de esta definición de arrepentimiento encontramos algunas acepciones sobre esta palabra de arrepentimiento. Y vamos una que es lo que conocemos con ese término griego que es el nashán, que según la Biblia aparece casi 40 veces en la Biblia. Y este uso, el término nashán, se usa en los casos que se aplica a Dios y no al hombre, por el cual cuando se llega a decir en la Biblia que Dios se arrepintió, el texto bíblico se refiere al cambio de parecer que tenía Dios con respecto al ser humano. Porque por eso que llega un momento en que la gente no entiende y tergiversa la palabra de Dios y dice: oiga, pero no es que solamente el hombre se arrepentía. Sí, Señor, pero la Biblia dice que Dios se arrepintió. O sea, Dios hizo algo malo. No es así, porque está dentro de la acepción que habla sobre la palabra arrepentimiento, que no es arrepentirse de lo mal que está actuando, sino que se refiere al cambio de parecer sobre el castigo que Él había determinado o había propuesto para el hombre, y luego se arrepiente. Nachán, por lo tanto, se refiere a la actitud de Dios hacia el hombre en función de una relación o la orientación de sus caminos por lo que una persona camina o anda. Ustedes saben que la Biblia es la palabra y la palabra profética más segura. Es una profecía perfecta. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y en algunos casos no solamente es muerte espiritual, sino también muerte material. Usted sabe que hay gente que ha muerto cometiendo un pecado. Hay gente que ha muerto cometiendo un pecado. Hace días, horas, hemos visto gente entrando a propiedad privada, hurtando y robando cosas que no le correspondían, haciendo cosas que son incorrectas por las calles, hurtando cosas que no son de él. Y llegaba otra persona para defender lo que es suyo, un disparo, muerto por estar hurtando. La paga del pecado es muerte. Hermano, es que es muerte espiritual. Aquí es muerte material. Hay pecados que a muchas personas les causan la muerte material, la pérdida de la existencia. Como aquel hombre, por ejemplo, que entra a su casa y tristemente encuentra a su esposa con otro hombre y saca un arma y lo mata. Adulterando, murió. La paga del pecado es muerte. O ese hombre que ingiriendo bebidas alcohólicas sale por la calle y es muerto, asesinado por un vehículo en borracheras. La paga del pecado es muerte. Y la consecuencia del pecado es la maldición de Dios. Tristemente, Dios no quiere el mal para el ser humano. Dios quiere lo mejor para el ser humano. Dios quiere el bienestar para el ser humano. De hecho, Dios mandó a su único hijo, a su hijo unigénito, a Jesucristo, para morir por el ser humano. ¿Qué más amor? ¿Qué más muestra de amor del Padre para con el pueblo, para con las personas, que entregar a su hijo? Porque hay mucha gente que dice que lo ama. ¿Y quién entrega una uña por alguien? ¿Quién entrega una gota de sangre por alguien y dice que lo ama? ¿Quién entrega su vida por alguien y dice que lo ama? Pero yo conozco a alguien que entregó su vida por usted y por mí. Y sabiendo que venía para morir por nosotros, Él vino al sacrificio. No se opuso, porque Él sabía que venía con un propósito. Dios quiere el bienestar para el ser humano, pero el ser humano tristemente se aleja de la presencia de Dios. Dios no se aleja del ser humano. Dios siempre dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escuche mi voz, yo entraré en él. Pero si alguno escuche.
que si alguno escuchara mi voz y me dejara entrar en su corazón, yo entro. Pero tristemente el ser humano no es así. Somos seres finalistas. Queremos solamente buscarlo en el momento que estemos a la última. Pero aún con todos, así estés en las últimas, Dios siempre extiende su mano de misericordia. Pero aún con todo, por la consecuencia y la maldad del ser humano, Dios dice: la paga del pecado es la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Dios encuentra al pecador y después de darle muchas opciones y después de darle muchas oportunidades y después de mostrarle su amor, de entregarle todo lo que le ha entregado, mire cómo piensa Dios cuando ve la maldad del ser humano. Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, ¿de quiénes? De los hombres, era de continuo solamente el mal. Eso es preocupante, hermano. Recién Dios había creado el ser humano. Estamos en el libro de Génesis. Dios recién lo había, de hecho, tal vez tenía un poquito de polvo el ser humano. Recién lo había hecho. Recién lo había creado. Recién la historia se estaba escribiendo. Y vio que la maldad era mucha. Y que todo designio, todo pensamiento, toda concepción, es decir, el hombre se levantaba, estaba de pie. Eso es un designio: pensar y proyectarse. Decir: ¿qué maldad voy a hacer hoy? Hay poder en el nombre de Jesús. La Biblia lo dice. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres, de ellos, era de continuo. No pensaban en nada bueno. No pensaban en nada correcto. Era continuamente solamente el mal. Versículo 6, estamos en Génesis capítulo 6. Versículo 6, y ahí va el punto que queríamos tratar. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Hermano, ¿este arrepentimiento a qué se refiere? ¿Dios se equivocó? No, Dios no se equivocó. Hermano, ¿Dios cometió un error haciendo al ser humano? Tampoco. Esta es una excepción diferente al arrepentimiento. Es que Dios, en el proyecto de Dios, era querer hacer lo bueno para el ser humano, mostrarle lo bueno. Es decir, el plan de Dios con el ser humano se estaba rompiendo, se estaba destruyendo, no por Dios, sino por el ser humano. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre, y mire, hasta la bestia. ¿Qué tenían que hacer los animales acá? ¿Qué culpa tenían los animales? Pero el ser humano corrompió todo, porque el ser humano corrompe todo, hermano. Tristemente, la contaminación de la tierra actualmente no es por los animales, no son por los peces, no son por las aves. Dice que la tierra está pero gritando que dejen de contaminarla. ¿Y saben por quién? Por nosotros, los seres humanos. Era tanto el dolor que tenía, porque esta expresión que sale en la Biblia no es que Dios se alegró. No, dice la Biblia que y le dolió su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde la bestia hasta el reptil, hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Es decir, Dios estaba arrepentido porque el plan de Él se estaba destruyendo como el ser humano. Él estaba cambiando de actitud, Él estaba cambiando de parecer. Le quería dar mi bendición y no puedo darle. Le quería entregar lo mejor al ser humano y lastimosamente no poder hacerlo. No puedo hacerlo.
Estoy arrepentido por no hacerlo. No es que no quiera hacerlo, porque recuerden que Dios es bueno, pero también hay que hacer una precisión. Dios es justo y no tocará al impío y no verá al impío como si fuera justo y al justo tomará como pecador. No. Hay jueces y fiscales y abogados que hacen pasar al pecador, al culpable, como inocente. Hay jueces que por un cohecho, por un soborno, sacan a alguien que siendo culpable lo sacan en libertad, porque pueden hacerlo, porque pueden comprarlo, porque tristemente hay carteles dentro de la administración de justicia, y eso no es un secreto. Lo conocemos por televisión, lo conocemos, que le llaman el cartel de la toga, donde la gente paga a un juez, paga a un magistrado para sacar a alguien que es culpable y sacarlo, y al que es inocente, al que no puede pagarle, va adentro. Pero Dios no es así. Hay un Dios que te ve, hay un Dios que te observa, porque el Dios a quien le servimos es un Dios justo. Él no es sobornable. Usted no puede sobornar a Dios. Usted no puede venir con un cohecho. No es así. Pero Dios es justo. Dios quiere la bendición para el ser humano. Dios quiere darle lo mejor para el ser humano. Ese es su proyecto, esa es su decisión. Pero el ser humano dice: no quiero, soy malo. Y Dios le dice: yo no puedo hacerlo, aunque quisiera en mi corazón, porque antes de bueno soy justo. Pero contrario a eso, vamos al otro tipo de arrepentimiento mostrado por Dios. Miren que hace momentos Dios decidió crear al ser humano para entregarle todo, para hacerlo de bendición. Pero el ser humano le pagó mal. Y Dios cambia y le dice: raeré, lo aniquilaré. Podemos llamarle un arrepentimiento negativo. Pero hay otro tipo de arrepentimiento. Miren lo que dice Jeremías capítulo 26. Jeremías capítulo 26, versículo 2 dice: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé hablarles, no te retengas palabra alguna. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino. Y yo, dice Jehová, yo me arrepentiré del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Mire que Dios había decidido acabar con este pueblo. Dios había decidido aniquilar a este pueblo. A diferencia del primer arrepentimiento, que quería lo bueno, aquí Dios dijo: no, aquí se acabó la paciencia, aquí se acabó el momento. Hay gente que dice: no, hermano, Dios es bueno, Dios es amor, sigamos pecando, tranquilo. Y hay gente que yo he escuchado que lo hace tal vez de manera burlesca y dice todavía: no, y la Biblia dice que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Hagamos más maldad. Cuidado que cuando hemos comenzado a leer el versículo, dice: buscadle a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Cómo así, hermano? O sea que va a haber un momento que aunque usted llame y clame, no va a poder encontrarlo. Así es, porque la misericordia de Dios es infinita, pero Dios es absoluto. Y Dios sabe en qué momento hacerlo y en qué no. Y en este momento Dios había determinado, en Jeremías capítulo 26 que estamos leyendo, había determinado Él aniquilar, destruir a este pueblo. Pero dijo: si oigan y se vuelven cada uno de su mal camino, yo me arrepentiré del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Este es un arrepentimiento que yo le llamo arrepentimiento positivo. Es decir, ya está decidido
lo que voy a hacer con el ser humano. Ya está decidido lo que voy a hacer, porque como consecuencia de su pecado, eso va a pasar. Pero si se arrepienten ellos, si se arrepienten y se vuelven de su mal camino, dice, yo también me arrepentiré de hacerles lo que pensaba hacerles por la maldad de sus obras. Yo sé que el tiempo es corto, pero quería colocar esta excepción, porque hay muchos hermanos que no entienden esta parte de que Dios se arrepintió. Ojalá haya sido bastante explícito con lo que he querido manifestar. Es un arrepentimiento diferente. Es un arrepentimiento de cambiar de decisión a lo que estoy haciendo. Ahora, quiero entrar a ese arrepentimiento que es el punto de este tema. El arrepentimiento del ser humano. Ya no hablamos de esa palabra que en su momento dijimos que era el naham, sino ahora hablamos del término griego que se llama shup. Indica el sentido, indica el sentido antes ya mencionado de volverse a retornar de un mal camino, un camino pecaminoso, y regresar a un camino correcto. Esto se habla en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por más de 1056 veces. Y este arrepentimiento ya del ser humano, ya no el naham, que es de Dios, sino el shup, que es del ser humano, es el arrepentimiento que desde todo el inicio de la creación hasta ahora siempre se ha manifestado. Siempre Dios ha querido que el hombre se vuelva de su mal camino y regrese y vuelva a Dios. ¿Por qué volver a Dios? ¿Por qué el término y vuélvase cada uno a Dios? ¿Por qué? Porque somos de Dios. ¿O usted cree que el diablo fue el que lo creó a usted? Que el Señor lo reprenda. ¿O usted cree que vino el diablo y lo creó a usted y dijo, vamos a echar un poco de barro, vamos a hacer? ¿Usted cree que el diablo lo construyó a usted, lo hizo, lo creó? ¿Quién cree usted que le dio vida? ¿Quién cree usted que le dio la manera de vivir? Fue Dios. Fue Dios quien le dio a usted la manera de vivir. La vida que usted tiene se la entregó Dios. Dice el versículo 7 del capítulo 55 que hemos leído. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Y yo solamente me vuelvo de algo en donde estuve. Yo regreso. El término ir es porque yo no estuve allá. Yo voy a ir allá. Yo voy a la iglesia. Quiere decir que no estoy en la iglesia. Voy a la iglesia. Pero si yo es que vuelvo a la iglesia, quiere decir que ya estuve allí, pero voy a regresar. Por eso, vuélvase. Dios le dice, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, su creador. Desde Malaquías, que fue uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, Dios siempre hablaba de arrepentimiento. Cuando pasaron esos cientos de años del silencio profético e inició ya el Nuevo Testamento desde Mateo, vemos ahí a Juan el Bautista. ¿Y qué decía Juan el Bautista en sus prédicas? ¿Qué decía Juan el Bautista? Decía, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, regresad. Es decir, ya no estamos hablando del Nasham o Naham, estamos hablando del Shup. Es decir, arrepentíos, ser humano, detente. No continúes en el camino que estás haciendo y regresa. ¿A quién? A Jehová. Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo, cuando comenzó su ministerio, luego de ser bautizado, ¿cuál fue el primer mensaje que trajo Cristo a este mundo? Mateo capítulo 4,
versículo 17. Desde entonces Jesucristo comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuevamente, Cristo viene a decirle al pueblo: arrepentíos. Y luego, posteriormente, después, cuando Pedro, el que en un momento lo negó, y no lo negó una vez, lo negó 3 veces, él también, el primer mensaje que dio Pedro, ya no era el Pedro miedoso, ya no era el Pedro que estaba intimidado porque quien lo mate. Ahora era un Pedro que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 37: al oír esto, se compungieron en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. ¿Y qué más? Y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que siempre, desde el inicio de la creación del ser humano, cuando el ser humano pierde esa gracia, pierde el privilegio, pierde esa bendición de estar en el jardín del Edén, y luego de cometer su pecado sale y es expulsado del jardín, es el momento cuando Dios creó un plan de redención para atraer nuevamente al ser humano. Hablo del hombre y la mujer, varón y hembra, traerlos nuevamente a Él. Volverse a Jehová, volverse a su creador. Y es desde el inicio hasta ahora, hasta el día de hoy, hasta ahorita, es que siempre el principal mensaje que Dios va a traer a su pueblo es: arrepentíos y volveos a Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre hubo necesidad de que el hombre se vuelva de su pecado. ¿Por qué es importante el arrepentimiento, hermano? Porque es que este tema es muy importante. En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, 2 de Corintios, abra su Biblia, anótelo. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10 dice que el dolor o la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación. Produce arrepentimiento que conduce a la salvación. Por eso es que este es considerado un elemento decisivo de la fe, porque tiene que haber una intervención del Dios mismo. Porque no existe la situación que yo alcance la salvación sin arrepentimiento. Yo tengo que aceptar mi condición. Tengo que aceptar que lo que estoy haciendo es incorrecto. Tengo que conocer, luego de que alguien me predique la palabra de Dios, porque hay muchas personas que viven desconociendo la palabra de Dios. Pero ojo, siempre digo eso y no me parece ninguna molestia repetirlo. Hay gente que no sabe tal vez lo que es pecado, pero sí sabe lo que es malo y lo que es bueno. Y dentro de esa conciencia, él va a ser juzgado. Pero llega un momento que alguien, así como a nosotros, nos predicaron la palabra de Dios, porque aquí no existe. Bueno, aquí no existe alguien que haya sido predicado por el mismo Jesucristo. O sea, los discípulos y los que vivieron en esa época fueron los que tuvieron esa bendición. A nosotros no. A nosotros hubo alguien que con ese amor que tenía se acercó y nos predicó la palabra de Dios. Algunos que nacimos en hogares cristianos fueron nuestros padres que nos instruyeron. Pero siempre hay alguien que nos instruye, que nos lleve la palabra de Dios. Cuando vemos y estamos frente a la palabra de Dios, que es un espejo del alma, y nos damos cuenta las cosas incorrectas, los pecados por las cuales hemos estado, y los delitos, porque la Biblia dice que antes vivías, todos nosotros vivíamos en los delitos y pecados. Hermano, ¿por qué delitos? Porque muchos hacían delitos.
Y muchos hacían pecados. Hacíamos pecado. Cometíamos pecado. Pero luego de entender la palabra de Dios y comenzar, después de escuchar la palabra de Dios, y decimos, sí, es verdad. Hay un dolor y una tristeza. Por eso la palabra dice que al corazón, ¿qué? Altivo. No. Al corazón orgulloso. Al corazón contrito y humillado no despreciará nunca a Jehová. Porque para que haya un arrepentimiento genuino y verdadero, tiene que haber un corazón contrito, un corazón humillado. Tiene que haber una tristeza, un dolor, que lo que estoy haciendo no es conforme a la voluntad de Dios. Eso me produce un arrepentimiento, y ese arrepentimiento me conduce ¿a qué? A la salvación. Por eso hay gente orgullosa que nunca, tristemente, no va a ser salva. Y se lo dicen. Un tío me decía, a ver, dime, Alex, ¿y yo de qué voy a arrepentirme? Dime. Yo no adultero, yo respeto a mi familia, yo no robo, yo no mato. Dime. El orgullo. El creer que en esta vida solamente valgo yo, y Dios para qué. Cuando entendamos algún momento que sin Dios nada podemos hacer, es cuando vamos a entender que solamente con Él podemos andar en esta tierra. Ese arrepentimiento nos va a llevar a la salvación, y por la salvación es que ya tenemos ese privilegio de ser llamados o denominados hijos de Dios. Es por eso que es considerado como un elemento decisivo de la fe. Ahora, ¿por qué tiene que haber una intervención divina para un arrepentimiento y un acercamiento a Dios? Cuando el ser humano lo hace sin arrepentimiento, hacen esas promesas falsas que le dicen, por ejemplo, te prometo que nunca más, y me arrepiento, nunca más volver a fumar. Nunca. Yo he escuchado gente, hermano, que le ha prometido a su esposa frente a mí, llorando, decir, jamás volveré con esa otra mujer. Te lo prometo, y lo juran. Te lo prometo. Dicen en mi país que gallina que come huevo, aunque le quemen el pico. ¿Saben por qué? Porque lo quieren hacer con su propia voluntad, con su propia decisión. Lo quieren hacer con sus propias fuerzas, y no existe un cambio en el ser humano que sea genuino si no hay un arrepentimiento y una intervención de la mano de Dios. ¿Sabe por qué? Cuando uno viene con una necesidad, es como por ejemplo cuando usted no tiene dinero. Por ejemplo, mi hija quiere comprar algo y no tiene dinero. ¿A quién va? A alguien que tenga dinero. Es lógico. Si usted no tiene algo, va a alguien que le supla su necesidad de lo que usted no tiene. Usted quiere algo, usted va a algo que es mayor que usted. ¿Sí me entiende? Algo que a usted lo pueda satisfacer, ayudar. O usted no tiene dinero y va a alguien de la calle que le entregue plata. No puede. Por eso es que cuando uno entiende y se arrepiente, se acerca a Cristo, que es mayor que uno, que es más fuerte que uno, que es su creador, que es su diseñador, que es Jehová de los ejércitos, para decirme, aquí Señor estoy, ayúdame, me arrepiento en polvo y en ceniza, por favor, ayúdame, me arrepiento, cámbiame. Cuando entra el poder regenerador de Cristo en el corazón, hay un verdadero arrepentimiento y se ven los frutos. Si no, hermano, las personas se pueden matar todos los días queriendo cambiar, arrepentirse,
pero nunca lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque lo quieren hacer por su propia voluntad. Juan Bautista decía en Mateo capítulo 3, versículo 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y por qué pasaba esto? Porque en el proceso de el arrepentimiento, ¿cómo es que uno da o muestra que es un hombre que se arrepintió a los pies de Cristo? ¿Dónde es la diferencia entre una persona que tiene a Cristo y se arrepintió y otra persona que no tiene a Cristo? ¿Cuáles son los frutos del arrepentimiento? Este proceso señalado por Pablo en Hechos capítulo 26, versículo 30. Hechos capítulo 26, versículo 30. Hechos capítulo 26, versículo 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, y que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo ¿qué? Obras dignas de arrepentimiento. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos capítulo 26, versículo 20. Que se arrepientan y luego que ¿qué? Que se conviertan ¿a quién? A Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ese es el proceso de lo que hemos denominado un arrepentimiento genuino. Arrepentimiento, conversión. ¿Y cuál es el producto? Es obras dignas de arrepentimiento. ¿Y cuáles son las obras dignas de arrepentimiento? Mateo capítulo 3, versículo 7. Juan Bautista dijo al final, cuando los fariseos venían después de su prédica, en el versículo 7 del capítulo 3 de Mateo, decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? Hay frutos, por ejemplo, que hemos denominado frutos inmediatos. Frutos inmediatos. Lo he contado aquí, nuevamente lo haré, porque la situación así lo amerita. Mi padre era un borracho. Mi padre era un adúltero, un corrompido, juez, pero corrupto, porque era impío, era mundano, no tenía el temor de Dios, aunque conocía de Dios. Pero mi madre siempre nos enseñó que aunque mi padre era impío, era borracho y adúltero, nos decía que siempre debíamos orar por él. ¿Para qué, mamá? Porque él también se va a arrepentir, nos decía mi madre. Y nos levantábamos en la madrugada. Recuerdo que yo era pequeñito, tendría como 5 o 6 años, y yo le decía: mamá, es que ya no sé qué orar. Ya no sé, yo no tengo palabras. Y me decía: ora por tu padre, porque estoy seguro, decía mi mamá, segura que él va a venir a los pies de Cristo. El camino no fue fácil, fue difícil, mucho sufrimiento, dolor. Gracias a Dios mi padre nunca le colocó una mano a mi madre de violencia, nunca hubieron golpes, hubieron maltratos de palabra. Un hombre orgulloso, alcohólico. Pero cuando él se acerca a Cristo, un día cuando le comentaron y le dijeron: oiga, es que su esposa está mucho tiempo en la iglesia, sígala, no vaya a hacer que le haga la vuelta con el pastor. Le decía la gente impía, la gente que no conocía, la gente perversa. Y mi papá dijo: oiga, sí, puede ser de que mi mamá era muy joven, hermosa, bonita, mi papá era feo. Entonces se fue a buscarlo. Y ese día que llegó, en plena prédica, Dios habló a su vida.
Y él se arrepintió. Recuerdo que llegamos todo ese día, lo abrazamos a mi padre, estaba con recuerdo muy bien, él tenía una chaqueta, le decimos usted chaqueta, a mi padre le llamamos terno, o sea, un saco, un traje, crema. Y él lloraba y todos nos acercamos y lloramos con él. Ese arrepentimiento dio frutos inmediatos. Fue inmediato, hermano. Al día siguiente, mi padre era totalmente diferente. Recuerdo que vinieron los amigos, porque los amigos venían, que eran otros jueces de la casa. En el pueblo había más jueces, eran 3 jueces. Primera nominación, segunda nominación y tercera nominación. E iban a tomar. Y recuerdo que llegaron. ¿Está su papá? Sí, aquí está mi papá. Yo dije, Dios mío, yo pequeñito, hermano. Y mi papá dijo, no voy. ¿Por qué? Pero ¿por qué no, Juan? ¿Por qué no? Aunque mi papá, su nombre es José, pero más lo conoce como Juan, porque era un adúltero. ¿Por qué no? Porque ya me convertí. Y eso, hermano, si yo algo aprendí en esta vida de cristiano, es que yo entendí que al Dios a quien yo le sirvo es un Dios de poder. Porque yo vi el cambio en mi padre. Y eso a mí nadie me lo va a quitar. Por eso me da asombro y a veces me da un poco de tristeza en el corazón que hayan hijos o hermanos que hayan visto el poder de Dios en sus vidas y en otros, y ahora quieren negarle. Son cristianos pero son ateos. Vienen a la iglesia pero son ateos. Cargan una Biblia y son ateos. Oran y son ateos. ¿Saben por qué? Porque no le creen a Dios. No le creen, hermano. Y ellos dicen, pero están aquí y no le creen. Yo vi el poder de Dios en mi vida. Yo vi el poder de Dios en mi padre. Y fue una muestra de un arrepentimiento genuino, inmediato. Yo lo vi. Dejó la borrachera. Había una muchacha, recuerdo, una morena joven, pelinegra, porque yo conocí las amantes de mi padre. Yo las conocí. Es que el adúltero, tristemente, es como un mal olor de pies, que todo el mundo se da cuenta que sus pies huelen mal, pero uno no se da cuenta. El adúltero cree que nadie sabe su pecado y toda la gente lo sabe. Y a veces dicen, no, mi hijito que se va a dar cuenta, no sabe. Sí se da cuenta, yo me di cuenta. Porque llegó un momento tan terrible de que mi madre no se metía en la vida de mi padre y mi padre venía con la amante a la casa. Se bañaba y salía. Y llegó como siempre el amante y mi padre dijo, no puedo seguir más contigo. Y eso nadie le había... Mi papá tenía un día nada más de convertido. Todavía no estaba en doctrina. Pero él sabía que no era correcto. Dijo, no más. Hasta aquí está. ¿Y por qué? Porque me arrepentí. Cristo cambió mi vida. Yo no puedo seguir en esto. Tanta maldad que le hice a mi esposa. Y espero todo este tiempo compensarte. Y ahí está compensando. Esos son los frutos de arrepentimientos inmediatos. ¿Por qué? Porque existe una renuncia al pecado y un cambio de actitud que me lleva a la santidad. Ese es el binomio de este producto de un arrepentimiento genuino. Y tienen que estar juntos. Es decir, una renuncia al pecado, pero una disposición a servir a Dios. No puede ser uno, porque hay gente que se queda en la mitad. No hago pecado, como el tío que le conté. Yo no hago pecado. ¿Cuál es mi pecado? No tengo pecado, pero no se predispone a servir a Dios. Entonces no se cumple un genuino arrepentimiento. Se queda en la mitad. Una renuncia al pecado y un cambio de actitud que me lleva a buscar la presencia de Dios y una santidad.
renuncia a su antigua manera de vivir, actuar y pensar. Aquí se cumple lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, debemos de despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y nos vistamos del ¿quién? Del nuevo hombre. Y ese nuevo hombre, ¿quién lo entrega? Dice, creado según Dios. ¿Cómo lo crea? Bajo la justicia y la santidad de la verdad. Es decir, no podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir siendo los mismos. Recuerda el tema, el título: un arrepentimiento genuino. Vamos a colocarle la primera parte. El tiempo ha avanzado, y aunque Dios nos ha dado un tiempo que hemos separado para hacer este estudio, voy a hablar este punto y terminamos. Estamos hablando en esta parte de los frutos del arrepentimiento. Hablamos hace un momento del fruto inmediato, el testimonio de mi padre, y otros frutos. También está la humildad, la sumisión, el deseo de aprender. Es decir, se vuelve una persona humilde, reconoce a las autoridades puestas por Dios, atiende órdenes. Una señal de humildad es que se sienta a ser discipulado, pues tiene el deseo de conocer la palabra de Dios. Recordemos lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 12. Cuando vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados, y le dijeron al maestro: Maestro, ¿qué haremos? Maestro, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque Cristo no solamente cambió a un publicano, como a Mateo, como a Zaqueo. Cristo cambió a muchos publicanos. Pero ¿cuál es? De hecho, cuando la Biblia habla de Zaqueo, ¿cuál es esa muestra, ese fruto de arrepentimiento que uno dice: oiga, Zaqueo sí cambió? Cuando Zaqueo dice: y entregaré a todas las personas tanto porcentaje de lo que robé, y a los que también hice tanto daño, a ellos les daré el resto. ¿Acaso tenía mucha plata o poca plata? Eso es sin importancia. Era de que él amaba desesperadamente el dinero. Porque el dinero no es el problema. El problema es el amor al dinero, que la gente hace cosas terribles para adquirir el dinero. Pero él entregó ese deseo perverso del dinero para que Cristo entre a su corazón. Es decir, ese también es una muestra inmediata del arrepentimiento. Por eso que en Hechos capítulo 16, versículo 30, y dice: y después de sacarlo dijeron: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren esa disposición cuando hay un arrepentimiento. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y en Hechos capítulo 2 dice: entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Recuerden que hablamos hace momento de Pedro, que se encontraba listo en su primer discurso y decía: arrepentíos. Y la gente se arrepintió. La gente vino a Cristo. Y no vinieron 5 ni 10, vinieron miles a Cristo aquel momento. Y esa disposición, hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esa es una muestra, ese es un fruto de arrepentimiento. La humildad, el querer aprender más de Dios, el querer oír más la palabra de Dios. Otro fruto de arrepentimiento: el continuo perfeccionamiento de nuestra vida y la santificación. Esta consiste en que está en un proceso de renovación, pero no se detiene. Está dispuesto a aprender hasta el día de partir de este mundo o que Cristo venga por su iglesia.
Dice Colosenses capítulo 3, versículo 10: y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el reconocimiento pleno. Revestíos del nuevo. ¿Nuevo qué? Nuevo hombre, la nueva naturaleza que Dios da. Finalmente, el que se ha arrepentido cambia de actitud, es sumiso y tiene un continuo deseo de aprender, de creer, de crecer, y sobre todo tiene pasión por la santidad. A estos hemos denominado frutos de arrepentimiento. Y vamos a terminar diciendo que le vamos a colocar a este pequeño mensaje un arrepentimiento genuino, parte 1. El tiempo ha avanzado y solamente queremos terminar diciendo lo siguiente: Dios, desde el inicio de la creación del ser humano, después de que éste pierde el privilegio de estar en el jardín del Edén, ha llamado al ser humano a arrepentimiento. Los profetas llamaron a arrepentimiento al pueblo. Algunos oyeron, otros no. En el silencio profético se extrañó mucho la palabra de Dios, pero cuando inició, antes que Cristo, Juan Bautista también dijo: arrepentíos. Cristo dijo: arrepentíos. Pedro dijo: arrepentíos. Hoy decimos: arrepentíos. Arrepentíos. Por favor, arrepentíos. Y la palabra clave final es: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase. Ya lo expliqué. Vuélvase. Yo solamente me vuelvo de un lugar donde estuve. Vuélvase a Jehová. ¿Sabe por qué? Porque usted siempre ha estado en los planes de Jehová. Siempre usted ha estado en el proyecto de Dios. Siempre usted ha estado dentro de los buenos propósitos de Dios. Dios le quiere hacer el bien a usted, no solamente a usted como persona individual, sino a toda su familia. Vuélvase a Dios, arrepiéntase de corazón, y Dios le entregará a usted un regalo maravilloso que es la salvación. Pero antes, arrepiéntase con todo su corazón. Oremos. Padre eterno, gracias. En esta tarde te damos por tu amor y por tu misericordia. Señor, el plan de redención siempre ha estado presente, y tú has llamado a la gente, a tu pueblo, a tus hijos, a arrepentimiento, que se vuelvan de su mal camino, para que tú también, Señor, nos cambies el rumbo de aquellos que tomaron una decisión mala y se merecían la muerte. Señor, ahora con este arrepentimiento tú le cambias esa decisión fatal a una decisión de vida. Acéptalos. Padre eterno, te presento a aquellas personas que entienden, que comprenden que solamente aceptándote en su corazón y arrepintiéndose de sus malos caminos puedan llegar a esta salvación grande que tú has prometido y mostraste con ese amor profundo, entregando a tu Hijo Jesucristo en el Calvario por amor a nosotros. Padre eterno, gracias por ese regalo, gracias por esa bendición. Gracias, Señor, porque tú siempre nos das un nuevo día y una nueva oportunidad para acercarnos a tu presencia y estar siempre de tu mano. Gracias te damos. Te daremos siempre gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Amén y amén.